Recuerda, Dios tiene el poder para cambiar tu historia. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Prepara tu corazón para lo que Dios tiene preparado para ti. ¡Bienvenidos! Bueno, hoy cerramos la serie Una gran familia con el mensaje del día de hoy, que es el gran padre o un gran padre. El otro día conversábamos con Gio, con el pastor Gio, y hablábamos justamente, hablando del Día del Padre, hablando del mensaje del día de hoy, y y con esto quería introducir de alguna manera, justo el Día del Padre es uno de los pocos tal vez así eventos o que normalmente el Día de la Madre, por ejemplo, en Argentina es diferente, aquí en Ecuador, y es diferente en algunos países. El Día del Padre acá casualmente es el mismo que en Argentina. Entonces ahí eso siempre me llama la atención porque algunos días son diferentes, ¿no? Y sí son diferentes. En México, por ejemplo, vimos que es el tercer domingo de junio. En otros países es en agosto, en septiembre. Pero lo importante es que no se pierda esta sana costumbre de celebrar a los papás, ¿no? Y que es una fecha significativa que no debería pasar desapercibidos. Yo sé que los papás a veces nos sentimos maltratados porque, claro, el Día de la Madre parece, ¿no?, mucho más, ¿no? ¿Sí o no, Grillo? O sea, aparece publicidad un mes antes, ¿no?, del Día de la Madre. El Día del Padre es el día del día, ¿no? Y ya. Pero creo que también hoy en día hay algunas ideologías que buscan restarle valor justamente a esta celebración y argumentando como que, bueno, hay familias que no tienen esa figura paternal, digamos, ¿no? Y podría aceptar cuando hay viudas o madres solteras, pero después hablan de familias homoparentales o lesboparentales, digamos, y claro, y esa es una mentira que el enemigo quiere insertar, ya la insertó, digamos, en la sociedad, ¿no? Y justamente lo que busca es romper ese molde de la familia que encontramos en la palabra del Señor, ¿no? Porque no ese es el propósito, digamos, de la familia, el modelo de la familia que podemos encontrar en la palabra. Y más allá de que nuestros papás no son perfectos, no son superhéroes como creen nuestros hijos a veces, bueno, esta fecha es una fecha muy especial para mí. Siempre va a ser en agosto 4 años que mi papá biológico ya no está acá conmigo, digamos, presente, está en la presencia del Señor. Y siempre es difícil, ¿no? Lo recuerdo con mucha nostalgia, con alegría. El Señor ha dado también alegría y consuelo a mi corazón. Y me quedo con un poco lo que vamos a hablar el día de hoy, con todas esas enseñanzas y ese ejemplo que Él pudo moldear para mí y para mis hermanos, ¿no? Quisiéramos, a veces, un poco lo que veíamos ahora con los niños, ¿no? Cómo nos ven los niños, los más chiquititos, los más grandes, como algunos más grandes hasta por poco ya se empiezan a burlar a veces un poco en broma, ¿no? Quiero creer que en broma de los papás. Y hay algo, es un comportamiento que se da en todos los niños, no solamente hablamos aquí en la iglesia, sino en la sociedad. La siguiente, por favor, donde podemos ver cómo a través de los años, ¿no? Cuando son bien chiquititos, 7 años, por ejemplo, mi papá es un genio. No, mi papá lo puede todo. Si viene un dinosaurio, ¿no?, lo mata, dijo alguien, ¿no? Lo saca, dijo otra niña, ¿no? A los 10 años te voy a acusar con mi papá. No importa que el que le va a acusar es, no sé, un moreno grandote de 2 metros y el papá soy yo, ¿no? O sea, para mis nenas yo capaz que puedo con todo, ¿no? A los 13 quiero ser como él. Y creo que nosotros, tanto los hijos, hemos pasado por todas estas etapas, ¿no? Que no quiso ser como papá, ¿no? Y hasta por ahí usábamos la ropa de papá, los que somos varones, ¿no? La ropa de papá queriendo ser papá, imitando papá. A los 16 tal vez empieza, no me entiende.
Ya mi nena de 8 me ha dicho casi a veces, no, es que no me entendés, papá, voy a hablar con mamá. ¿No? Y a los 19 es que estás pasado de moda, ¿no? Es que no estás en la onda, es que no sabes, es que no te falta calle, ¿no? Como que no estuvimos en la calle nosotros, ¿no? Como que nosotros, no sé, el Señor nos puso ahí de golpe y ya éramos grandes, ¿no? A los 24, no, es que no supo mucho de la vida. A los 32, voy a preguntarle al viejo. Bueno, en Argentina le decimos viejo al papá, no sé acá, pero yo viejo, gordito, le decía a mi papi, conforme pasaba, ya cuando era grande, ¿no? Cuando era chiquito, no, ahí era papi. Y a los 40, tal vez, y aquellos que por ahí ya no lo tenemos presente, ¿cuánto sabía mi papá? ¿No? Porque no lo escuché. Yo, gracias a Dios, no pasé por el no lo escuché, porque yo sí hablé mucho con mi papi. Pero sí lo extraño. Sí, hay muchas cosas que el día de hoy quisiera, a mis 50, preguntarle a mi papá, consultarle. ¿Esto cómo hago, viejo? O viejo, tengo que hablar con vos. Yo llegaba a la casa de mi papi y mi papá sabía si tenía tiempo o no, o él medía cuando me preguntaba, ¿pongo el agua a calentar? Era para tomar unos mates, o sea, que sabía que si le decía sí, nos tomamos unos mates, que me iba a quedar un rato y podíamos conversar. Y esos tiempos extraño muchas veces, ¿no? Y eso nos pasa. Pasamos por todas estas etapas. Y de eso quiero hablar un poco, ¿no? Ser papá, ser padre, importa. Y en el propósito de Dios, para cada uno de nosotros, importa mucho. Y por el propósito que tiene el Señor para nuestras familias, importa demasiado. Más allá de los regalos, de las palabras, Dios nos convoca a algo más profundo, el ser ejemplo. Y el ejemplo de la paternidad lo podemos encontrar en la palabra del Señor. Yo no busco hoy que salgamos, tengo una hora, no, mentira, con un diploma y van a salir sabiendo ser padres. No, en realidad quiero recordarles, tal vez, estos 4 pilares de la paternidad que encontré en la palabra de Dios. No es que lo saqué en un libro de psicología o en una charla vocacional o motivacional, están en la palabra de Dios y les animo ahora a navegarlas conmigo. El amor, la reverencia, la enseñanza y el testimonio. En 4 historias, en 4 ejemplos bíblicos, quiero que medio por arriba podamos explorar estos pilares de la paternidad. Y para empezar, en el punto 1, el amor incondicional y sacrificial. Y no encontramos mejor ejemplo, ¿no?, en el Señor, que nuestro Padre sacrificó a su Hijo por cada uno de nosotros. Pero ese es el ejemplo obvio, el que todos conocemos. No necesito abrir la Biblia para sacar eso, ¿no? Vayamos al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 20, donde dice: entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Ahora vamos a ver de quién está hablando acá la palabra. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 7 al 8, dice: el amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar el idioma desconocidos, el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. A veces no, que queremos conocer, y está bien aprender y leer acerca de la paternidad y cómo ser padres, pero si nos falta el amor incondicional, nos falta el ingrediente esencial para ser papás. ¿Quién cree que era el que nos hablaba
ahí en el libro de Lucas, el Señor Jesucristo. ¿Qué padre está hablando ahí? El papá del hijo pródigo. ¿Sí? No sabemos el nombre del papá. No sabemos si fue cierto. Tampoco. Es una historia que nos cuenta el Señor, una parábola que les contaba Jesucristo a sus discípulos. Pero vemos en esta historia el hijo menor. Este papá tenía 2 hijos. Acá en este versículo no lo vemos, pero tenía 2 hijos, el hijo mayor y el hijo menor. El hijo mayor parece que hacía todo lo que el papá le pedía. Como que era el hijo obediente, ¿no? Y el hijo menor parece que de golpe se cansó de estar en la casa de su padre. Podemos ver, de acuerdo a lo que nos cuenta la Biblia, que era un padre próspero, que tenía tierras, tenía empleados, tenía ganado, ¿no? Tenía dinero. Y el hijo menor, descarado, le dice, bueno, así no dice en la Biblia, ¿no? Pero ya me cansé de esto, dame lo que me toca, que quiero ir a conocer el mundo. Quiero vivir mi propia aventura, ¿no? Había unos libros, ¿no? Vive tu propia aventura. Bueno, este también quería vivir su propia aventura. Y el papá, no sabemos si hubo una discusión, pero vemos que le da su parte. Se va. Y acá vemos el final de esa historia, de esa aventura más bien, donde previo a este pasaje vemos al hijo menor dando de comer a los cerdos, ¿sí? Comiendo la misma comida que los cerdos, porque ya no tenía dinero, porque ya se había gastado todo. En Argentina decimos se había patinado toda la guita. No me entienden nada, ¿no? Se había gastado todo el dinero. Y ahí cuenta la palabra que él estaba como pensando y diciendo, los obreros, los empleados de mi papá tienen mejor comida que la que yo estoy comiendo. Voy a ir con él, le voy a pedir perdón para que me deje trabajar. Él ni siquiera quería trabajar el lugar que tenía de hijo, sino que quería ser un empleado más. Porque sabía que con el padre iba a estar mejor aún de empleado que ni siquiera ahí dándole de comer a los cerdos. Y lo que vemos en el pasaje es cuando él llega. No nos cuenta la palabra, pero me imagino yo que era un señor ya mayor, anciano, y que de golpe no es que no tenía nada que hacer, ¿no? Pero yo me imagino que ese papá todos los días a la mañana se levantaba y miraba al horizonte a ver si llegaba el hijo. Y así nos cuenta la palabra, que él estaba aún lejos y el padre lo ve. ¿Y qué hubiéramos hecho nosotros? Ya sabemos lo que hizo el papá. No le dijo a nadie, agarró, salió corriendo y lo fue a recibir y le da un abrazo. No vemos que le pregunte, ¿y qué hiciste con toda la plata? En Argentina. ¿Y la guita? ¿Dónde? ¿Qué fue todo este tiempo? La palabra vemos que este padre dice, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y mandó a sus empleados a hacer un banquete, a hacer una fiesta. ¿Qué podemos rescatar del corazón de este hombre, de la actitud de este padre? Si acá no tenemos un ejemplo de amor incondicional. Él no le preguntó nada. Él estaba feliz de que su hijo había vuelto a casa. Y ese es nuestro Padre Celestial. Esta es una historia del Padre pródigo. Pero así nos trata nuestro Papá Celestial. Nosotros por ahí nos vamos por ahí, de fiesta, a conocer el mundo. Porque creemos que vamos a estar mejor que al lado de nuestro papá. Y cuando volvemos el Señor nos pregunta, o no nos reclama, o no, ahora tenés que empezar desde cero de nuevo. Empieza dándole comer a los cerdos. Nos recibe con una fiesta, con amor incondicional. Amar incluso cuando duele y perdonar incluso cuando las cicatrices están frescas, cuando todavía tal vez no ha cicatrizado. Y el Señor
nos ama de esa manera. Y ese es el ejemplo que nos está dando con el hijo pródigo. Tal vez nosotros le diríamos, no, ahora, mijito, vas a tener que hacer esto, y vemos ahí si te doy un abrazo. Resentidos, enojados, ofendidos. Y de la herencia me olvidaste, ¿no? O sea, ya te la di. No, el Señor nos hace herederos nuevamente. Hoy muchos padres tal vez creen o creemos que el amor se mide por lo material, por lo que proveemos, ¿no? Por la ropa, la escuela, los juguetes, los juegos, el teléfono, la compu. Y no está mal darle de nuestro corazón lo mejor que podamos, pero no alcanza con eso. El verdadero amor se manifiesta con paciencia, presencia y persistencia. Y ese es el amor que transforma nuestros corazones. Yo no me acuerdo cuando era chico las cosas que me regalaba mi papá. Yo me acuerdo cuando era chico el tiempo que él estaba conmigo. Cuando yo iba a jugar al fútbol y mi papi estaba ahí, al costado. O la primera vez que andaba en bicicleta y me caí y me rompí la rodilla y él estaba ahí. Medio bestia a veces, bueno, ya, va, siga, no llore. Pero estaba ahí, me acuerdo. No me acuerdo qué juguetes o qué cosas me regaló. No hubo algo tan impactante que quede en mi memoria. Pero esos recuerdos sí los tengo. Segundo punto. Una vida piadosa y temor de Dios. ¿Y qué es eso de temor de Dios, Leandro? Están pensando. Veamos. Proverbio capítulo 9, versículo 10. Nos habla del temor de Dios y dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Pero no se queda ahí. Ahí nos responde la otra pregunta, ¿no? Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Conocer al Señor. No conocer del Señor. Conocerle a Dios, tener una relación personal con el Señor. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. ¿Ok? ¿No? Pero sigue el 7. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, cuando estemos en casa, cuando estemos fuera de casa, cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. ¿Qué tiempo nos queda? Y a veces no encontramos el tiempo para hablarle a nuestros hijos del Señor, de su palabra, de su amor, de todo lo que el Señor hizo en nuestra vida, de cómo el Señor provee día a día, hoy, a nuestra familia, cómo nos cuida, cómo nos cuidó y cómo nos cuida. Vemos en el Antiguo Testamento ejemplos, cuando el pueblo de Israel en la época de los jueces se alejaba del Señor y el Señor tenía que levantar a un juez para que les recordara, ¿no? Ustedes están adorando a todos estos dioses, al que tienen que adorar es al Señor. Ese es el Dios de mis padres, decían los israelitas. Y bien decían, porque sus padres habían adorado a ese Dios, pero ellos los habían dejado de adorar. Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos, el día de mañana, que nosotros no estemos, digan el Dios de mis padres. Tienen que decir mi Dios. Pero para eso nosotros les tenemos que presentar al Señor. Amén. Y acá tenemos un ejemplo también en la Biblia. En el libro de Génesis capítulo 26. No vamos a leer, pero nos presenta a Isaac, el hijo de Abraham. El hijo que nació contra toda lógica de la ciencia. ¿No? Si hoy vemos a qué edad fueron papá
Abraham y Sara, el fruto de una promesa del Señor. ¿Y por qué se destacó Isaac? ¿Por qué creen? Yo lo traigo como ejemplo de padre, ¿no? Y como este ejemplo de este punto, ¿no? Vida piadosa y temor de Dios. Isaac no fue un gran general, no fue un gran estratega, no fue un gran orador, ¿sí? Isaac heredó un imperio, ¿no? Abraham era un hombre rico, próspero, con tierras, con ganados, y tenía que administrar eso. Isaac fue un hombre de paz. Podemos ver en la Biblia cómo este hombre eligió la paz por encima de su orgullo. En ese momento, ¿qué era lo más preciado en el desierto? El agua. Y el agua se sacaba, venía por una canilla ahí, un grifo, abrían. No, había que excavar pozos. Y eso era para darle de beber al ganado. Si no, el ganado se moría. Y había pozos así por todo el desierto. Y la gente se peleaba por los pozos. Vayan a creer. Y Isaac, cuando tenía un problema con sus vecinos, no que este pozo lo puse yo, lo cavé yo, no hay problema. No se peleaba, iba y hacía otro pozo. O peor aún, sus vecinos venían y le tapaban el pozo. ¿Sí? ¿Quién tiene algún vecino complicado? Que te corcha el auto, te ocupa el espacio, ¿no? No sé lo que costaría hacer un pozo ahí en el medio del desierto, pero venían los otros vecinos y le tapaban el pozo. ¿Y qué hacía Isaac? ¿Qué creen? Levantaba altares en esos pozos tapados. Altares de adoración para el Señor. Él no se anduvo peleando por territorio. Él se ocupó de adorar al Señor. Y cuando le quitaban el pozo, iba y hacía otro. Él confiaba en la provisión del Señor. Confiaba en Dios. Sabía quién era su padre. No era el papá, el Dios de mis padres. Era mi Dios. Había visto, obviamente, cómo el Señor había bendecido a Abraham. Pero no se quedó con eso. Él seguía adorando. Él seguía levantando altares. Vemos en la antigüedad, en esa época, que ahí todas las ciudades, lo más importante, lo primero que construían eran los muros, las murallas. Isaac construía altares. Él vivía en tiendas de campaña, no le importaba, no tenía ejército, porque sabía que el Señor peleaba por él. Era como ese que era a los 7 años, vas a ver con mi papá, ahora lo voy a llamar. Así igualito. Un gran padre es aquel que pone al Señor, a Dios, en el centro de tu hogar, en el centro de tu familia. ¿Cómo estás llevando a Dios a tu casa? Porque no alcanza a contraer a los chicos acá a la iglesia. No alcanza a contraer a los jóvenes acá a la iglesia. En la anterior iglesia donde yo estaba venían a veces los papás y me decían, ay, te lo dejo, a ver si puedes hacer algo. No, vení, le decía yo. Yo lo tengo 1 horita nomás los domingos. Sí, yo voy a hacer todo lo posible. Pero vos lo tenés los 7 días en tu casa. Que lo que yo haga acá sea complementario a lo que vos haces en tu casa. Y acá vienen a adorar. A estar con otros chicos, con otros jóvenes. Yo en la iglesia no pretendamos que la iglesia haga lo que no hacemos en casa. Porque si los traemos a los hijos obligados y nosotros no abrimos la Biblia, no oramos, o sea, más bien nuestros hijos no nos ven orar o no nos ven abrir la Biblia ni un día de la semana. En algún momento te van a decir, ¿para qué que vaya a la iglesia? Si vos haces todo lo contrario de lo que la iglesia me dice que haga. Estoy siendo exagerado, ¿no? Quiero creer. Nuestros hijos siempre nos están mirando. Y padres, si quieren que sus hijos
amen a Dios y le teman a Dios, primero te tienen que ver a vos hacer lo mismo. Si no, muy difícil. Difícilmente. Nuestros hijos nos están mirando, nos están escuchando y van a estar escuchando los sermones, pero no este sermón. El sermón que le podemos estar dando nosotros, nuestros sermones caseros en casa. No, porque si haces esto, tenés que estudiar porque... Pero nosotros no hacemos, o hacemos otra cosa de lo que decimos. Difícilmente ellos vayan a escuchar la voz de Dios. Tercer punto, enseñanza sabia y disciplina amorosa. En el libro de Proverbios también vemos en el capítulo 22, versículo 6. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Esta es una promesa del Señor. Y en mí tienen un ejemplo, un mal ejemplo tal vez, pero un ejemplo de que esta promesa se cumplió. Yo nací en un hogar cristiano y siempre digo, eso no me hacía cristiano. Acepté al Señor de jovencito, pero también de jovencito me aparté del Señor. Me peleaba con Dios, oraba a Dios y le echaba la culpa de mis acciones o de mis consecuencias más bien. ¿Por qué me pasa esto si soy bueno? Decía yo. ¿Más bueno que quién? Y el Señor me trajo de vuelta, así como el hijo pródigo. Porque yo me acordé que no hay lugar mejor que estar al lado de mi Padre Celestial. Pero me acordé de las enseñanzas de mi papá. Si nunca hubiera escuchado las enseñanzas de mi papá, capaz que hubiera tenido que mandar una burra para que me hable. Porque bien terco que soy a veces. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que la tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y vamos a ver un ejemplo de esto en la vida del rey David. Vamos a ver en el capítulo 1 de Reyes. El rey David, el rey, poeta, guerrero, venció a Goliat siendo un jovencito, músico, ¿no? ¿Qué más? Bien parecido, ¿no? Guapo, dicen que era. Pero no le teníamos en este rol de padre, tal vez, ¿no? Y también la pasó mal como papá. Su hijo se levantó en contra, tuvo que vivir la muerte de uno de sus hijos. Pero acá vemos seguramente en sus años ya veteranos, ya habían pasado sus años de gloria, donde ya estaba pensando, ¿no?, entregar el trono. Y sabemos que el reino de Israel, bajo el liderazgo de David, se hizo grande, unificó todas las tribus de Israel. Pero luego vamos en la historia, como fue Salomón, el hijo de David. El reino se hizo todavía más grande. Y acá uno de los secretos. David ya estaba viejito y le llama a su hijo. Y le dice: sé fuerte y valiente, guarda los preceptos del Señor, anda en sus caminos, guarda sus estatutos para que te vaya bien. No le dijo: tenés que hacer un gran ejército, hay que comprar misiles, ¿no? Acá los apuntamos, ¿no? El domo de hierro, qué sé yo, ¿no? Lo que vemos ahora. Tenés que contratar a los mejores asesores, o la economía manejarla así, te convienen más los camellos que las ovejas, porque el desierto, ¿no? No. ¿Qué le dice? Si querés tener éxito, no busques más que a Dios. Y esto para bendecir a todo el reino. Y vemos, ¿no?, hoy con el diario del lunes, cómo le fue a Salomón. Salomón podía haber pedido un montón de cosas, pero ¿qué pidió?
¿Fue perfecto David? No, fue súper imperfecto. Pecó, vio a la mujer del otro, mandó a matar al otro y tantas otras cosas, ¿no? ¿Salomón fue perfecto? Tampoco. Como 1000 mujeres tenía Salomón, yo no sé cómo hacía, ¿no? O sea, pero yo no puedo con una, no puedo con 3. Con una grande y 2 chiquitas. Pero vemos cómo el Señor les bendice. Y David, a pesar de sus errores, entendió que la mayor herencia que le podía dejar a su hijo Salomón no era el trono, sino de vivir la convicción de vivir una vida cerca de Dios. De que lo primero que tenía que hacer era buscar a Dios en todo momento. Como dice en Deuteronomio, en tu casa, fuera de tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes. Uno de los grandes proyectos que tenía David era construir o reconstruir el templo, ¿no? Dios no le dejó. Fue Salomón. Entre algunas de las cosas. Y hoy más que nunca, nuestros hijos se enfrentan a un mundo lleno de confusión, con tantas ideologías contrarias a la palabra del Señor. Necesitan de padres que los acerquen a la palabra de Dios. Necesitan de padres que le digan, vení, vamos a leer la Biblia juntos. Que no entiendo, papá, yo tampoco, pero leamos juntos. Porque no vamos a poder evitar que sean bombardeados con la ideología del mundo. No vamos a poder evitar que le digan que lo chueco para Dios o lo torcido para Dios es bueno. Pero sí vamos a poder evitar que cuando escuchen eso, digan, eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere para mi vida. Mi Dios, no el Dios de mis padres. Otra vez. Un gran padre nos prepara con la verdad, con la palabra del Señor. Un gran padre enseña con palabras y con ejemplo. Vamos al punto 4. En honor al tiempo, paciencia, integridad y ejemplo de vida. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, nos dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Y este era un mensaje del apóstol Pablo para Timoteo, que Timoteo era un joven, no era padre. Pero este es un mensaje también para hoy nosotros los papás. Tenemos que ser ejemplo en lo que decimos, en lo que hacemos, cómo lo hacemos, en todo. Y principalmente para nuestros hijos. Principalmente. Nuestro testimonio importa demasiado para nuestros hijos. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Acá el primerito que habla el Señor es a mí, porque yo rápido para escuchar, y mi esposa lo sabe, yo soy rápido para hablar más que para escuchar. Y a lo largo del tiempo que ya llevamos juntos he aprendido a la escucha activa que dicen, ¿no? Pero acá además dice lentos para hablar y lentos para enojarse. También como papás tenemos que escuchar a nuestros hijos. Qué triste sería que nuestros hijos le cuenten sus miedos a la profe de la escuela antes que a nosotros. Y si eso pasa porque tal vez sabe que nosotros no somos rápidos para escuchar. El ejemplo de Noé. Noé vivió una época, yo diría, una de las más oscuras de la historia.
Hoy pensamos y a veces decimos y escuchamos, no, que esta época, pero hasta ahora no veo que el Señor mande un diluvio, ¿no? Pero en esa época el Señor tuvo que mandar un diluvio. Y al único que encontró puro fue a Noé y a su familia. Y yo quiero rescatar de la vida de Noé, que fue un hombre de Dios, que no se dejó influenciar por lo que decían los demás. El Señor le habló y él empezó a construir un barco en un mundo donde nunca había llovido. Y tuvo que soportar a la gente que le decía, ¿qué haces, Noé? ¿Estás loco? Y los hijos veían eso. ¿Se acuerdan cuántos años estuvo construyendo Noé el arca? 80 años, más o menos dicen. 80 años y los hijos 80 años escuchando hablar mal de su padre. Me imagino, guarda, no hables así de mi papá. Y vemos que los hijos subieron con Noé. Vemos que los hijos le ayudaron a Noé a construir el arca. No habla acá que Noé tenía un gran poder de oratoria o que los convenció, los hipnotizó de manera tal, ¿no? Pero sí me imagino que los hijos vieron constancia contra ese mundo caído, enfermo, que no le importaba, fe, creyendo que lo que el Señor le estaba diciendo, que iba a llover, que se iba a inundar el mundo y que se iban a morir todos, e iba a pasar. Y siguió construyendo el arca. Paciencia para esperar lo que todavía no veía. Nunca había visto llover. Y él esperó y siguió trabajando. Coherencia también. No nos dice la palabra, pero yo no me puedo imaginar que no vieron coherencia en la vida de Noé y le siguieron como le siguieron. Si no vieron que él lo que decía, lo que practicaba, lo que enseñaba, no lo vivía, los hijos de Noé no le hubieran hecho caso. Cuando vino el diluvio, su familia entró en el agua y su testimonio, su vida, la vida de Noé, salvó a toda su familia. Y por eso estamos hoy acá. Familia, un gran padre es constante, es paciente, es valiente, así como lo fue Noé. Noé dejó o deja un legado que salvó generaciones. ¿Qué creen? Por eso estamos acá. A veces no lo vemos a Noé desde esa óptica, ¿no? Porque claro, a veces nos quedamos como que después se equivoca, peca. También era un padre imperfecto. Y yo creo que todas esas historias siempre tienen ahí para recordarnos que todos somos imperfectos. Y para darnos ánimo, que aún en nuestra imperfección nosotros podemos hacer lo que Noé. Aún en nuestra imperfección nosotros podemos hacer lo que David, lo que el padre del hijo pródigo, lo de Isaac. Para ir terminando, quiero recordarles estas 4 características que repasamos el día de hoy. El amor incondicional y sacrificial, como el padre del hijo pródigo que perdonó y que recibió sin condiciones, no le pone condiciones al hijo. La vida piadosa y temor de Dios reflejado en Isaac, que hizo de su hogar un altar y que prefirió la paz sobre la guerra, que tenía el poder de hacer la guerra. La enseñanza sabia y disciplina amorosa en el ejemplo de David con su hijo, que dejó a Salomón un legado de sabiduría, de dirección, de esperanza, que prosperó al reino de Israel. La paciencia, la integridad y ejemplo de vida de Noé, que constancia, con fe, con valentía, aún en la adversidad,
Él sostuvo a su familia y dejó un legado para las generaciones que siguieron, un legado de vida. En estos 4 puntos, yo quisiera, es el camino para dejar ese legado imborrable para nuestros hijos y las generaciones que vienen. Y que tal vez nuestros hijos el día de mañana nos recuerden: no me acuerdo qué teléfono me regaló primero mi papá, pero sí me acuerdo que siempre estuvo conmigo. Siempre me acuerdo que él estuvo, que aun cuando me equivoqué, me amó incondicionalmente, que aun cuando le grité, me perdonó. Ese es el legado que el Señor quiere que le dejemos a nuestros hijos. Yo quisiera que tal vez hoy, más tarde, cuando mires a tus hijos a los ojos, pienses si todos los sacrificios que haces y que has hecho valen la pena. Yo cuando veo a los ojos a mis 2 pequeñas, veo a Jesús en mis 2 pequeñas. Y veo también los ojos de mi papi. Mi papi no tenía ojos celestes como Sarita, pero... Y quisiera que ellos o ellas se acuerden de mí como por ahí yo me acuerdo de mi papá. Dios no está buscando superhéroes, aun cuando Sarita hoy me pueda ver como un superhéroe. Pero no todo el tiempo va a ser así. Lo que vimos al principio es natural, es normal. Es parte del crecimiento. Nosotros mismos pasamos por cada una de esas partes. Pero el Señor está buscando papás que estén, papás que abracen, papás que enseñen, papás que amen, papás que adoren y que enseñen aún con sus errores. Porque cuando nosotros como hijos vemos a nuestro papá que nos ama, pero que se equivoca, bueno, eso no genera un trauma a mí, sino que, está bien, eso no tengo que hacer. Y no juzgamos. No importa si ayer nos equivocamos, porque nos equivocamos todos los días. Y te vas a equivocar, papá, te vas a equivocar. Yo me equivoco todos los días con mis hijos. Lo importante es que el Espíritu, busquemos del Espíritu Santo en cada uno de esos errores, en cada una de esas equivocaciones, y que pidámosles al Señor que en cada una de esas equivocaciones nos enseñe algo, nos enseñe a ser mejor papás, y que podamos ser cada vez más como el Papá Celestial que tenemos nosotros. Amén, iglesia. Oremos. Padre amado, gracias. Gracias, papá, por tu amor. Gracias por tu bondad, Señor. Por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias por tu fidelidad, como cantábamos hace un rato, Señor. Por el ejemplo que tú nos dejaste, Señor. Por cada papá que hoy está aquí, Señor. Te pido que tú bendigas grandemente el corazón de cada uno. Que tu Espíritu Santo esté inundando cada hogar de cada papá hoy aquí. Y que tú hoy estés hablando al corazón de cada papá. Que nos podamos proponer intencionalmente ser cada día ese gran Padre que tú quieres que seamos, Señor. Que cada día podamos amar cada vez más a nuestros hijos. Podamos corregir a nuestros hijos. Podamos estar con nuestros hijos. Regalarle de nuestro tiempo, papá. Regalarle de nuestros abrazos. Te pedimos que en nuestro corazón enciendas esa llama de amor que no se rinde. Esas palabras que guían, Señor. Esas enseñanzas que vienen de tu parte que dejan una huella en el corazón de nuestros hijos. Ayúdanos a guiarles a nuestros hijos a que te puedan conocer. A guiarles en esos primeros pasos. Para que ellos se tomen de tu mano. Para que tengan a quien acudir cuando nosotros no estemos físicamente aquí. Te amamos, papá. Gracias, Señor, porque tú quieres que cumplamos esta tarea y porque tú nos das las herramientas para poder hacerlo, Señor.
Te alabamos y te bendecimos, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Feliz día, papás. Terminemos adorando a nuestro Dios. Amén. No hay oscuridad que no puedas alumbrar. No existe un lugar que no puedas alcanzar. Oh Dios de luz, clamamos ven. Obra entre nosotros, ven y llena este lugar. Queremos
bendiga, querido.